Tenemos los centros pues muy tensionados porque tenemos un exceso de población reclusa. Y cuando tienes mucha gente, pues al final eso genera conflictos. Y los conflictos no son buenos. Una de las problemáticas más grandes que hay de la gente que ingresa en prisión es el consumo de droga. ¿Tú crees en la reeducación y reinserción de los internos? El porcentaje de personas que se reinsertan, personas internas, y vuelven a la sociedad y dejan de delinquir, pues desgraciadamente es muy limitado. Tenemos un porcentaje muy elevado de internos que puede rondar entre el 15 y el 25% que tienen enfermedades psicológicas, psiquiátricas, psicóticas y... Es un poco lo que pasa en la sociedad actual, ¿no? En general. Y que eso te genera un problema mayores porque aunque tú quieras trasladar a un interno y decirle, mira, vas a estar en una cárcel un tiempo, pero tienes que intentar cumplir unas normas a las cuales nos debemos todos. Las condiciones económicas y laborales que vamos a tener el personal penitenciario en el País Vasco van a ser las mejores que hay a nivel de la península. Cuando hablamos del sistema penitenciario español, a todos se nos viene a la mente las distintas prisiones dentro de la orografía española. Actualmente, y desde el año 2021, se han transferido las competencias penitenciarias al gobierno vasco. Tenemos en el ámbito español 80 prisiones distribuidas en 65 centros penitenciarios, 13 CIS y 2 hospitales psiquiátricos, y dentro del gobierno vasco, desde el 1 de octubre del año 2021, se han transferido las competencias de los 3 centros penitenciarios. Hoy, en esta entrevista, voy a presentaros a Juan Carlos, una persona que ha conocido el sistema penitenciario español y está actualmente desempeñando sus funciones dentro del gobierno vasco. Las funciones nos comentará él ahora mismo, pero antes de nada le voy a dar y voy a presentarlo. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Pablo. Buenos días. En primer lugar, gracias por venir a la entrevista y estoy encantado de que estés aquí, que nos cuentes un poco en qué consiste y cuál es el puesto de trabajo que estás desempeñando actualmente. Pues actualmente estoy en el centro de, como tú bien has dicho, uno de los 3 que hay en el País Vasco, en Basauri, el centro penitenciario de Vizcaya, y el puesto que desempeño actualmente es el de jefe de servicios, que ahora se denomina jefe de servicio interior. Muy bien. Tú, la trayectoria, entraste a nivel estatal. Cuéntanos un poquillo cómo fue tu ingreso en la administración penitenciaria. Bueno, llevo ya muchos años. Yo empecé en el año 89, que es cuando aprobé la oposición. A partir de ahí inicié mi trabajo en periodo de prácticas, que ya como todos y en este ámbito se sabe que hay que hacer un periodo obligado para cualquier funcionario que entre en la institución penitenciaria. Le inicié también en ese centro de Basauri, luego posteriormente me fui a Málaga, que estuve prácticamente 3 años, me tocó inaugurar el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre y luego posteriormente, ya pasados esos 3 años que estuve allí en Andalucía, me volví al País Vasco otra vez, donde he estado ininterrumpidamente desempeñando mi trabajo desde entonces. Hablas de del puesto de trabajo de jefe de servicios para que la gente entienda en qué consiste. Cuéntanos un poco desde abajo qué es lo que tienes que hacer para llegar a ser jefe de servicios. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Empezaste, entiendo, como genérico y cómo has ido ascendiendo. Bien, sí. Nosotros cuando entramos en la administración penitenciaria, en este caso como grupos C1, tienes distintos puestos de trabajo y distintas áreas de trabajo también dentro de los centros penitenciarios. En mi caso, yo entré como personal de vigilancia, en lo que se denomina genérico vigilancia interior. En el caso del País Vasco ahora somos agentes de control de la convivencia y a partir de ahí, pues tú con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues puedes ir solicitando dentro de los concursos específicos que tenemos a través de la administración esos distintos puestos que te permiten pues cogerles con una mayor responsabilidad y con otras funciones diferenciadas. Y el puesto de jefe de servicios, después ya de más de 20 y tantos años de trabajo, pues le conseguí obtener en un concurso por méritos, en donde se puntúan pues distintas cuestiones, como puedan ser las titulaciones universitarias, el tema de los cursillos, el tema de los idiomas, y a partir de ahí, desde entonces, pues desde hace más de 10 años, llevo desempeñando ese puesto de trabajo. Cogiste la plaza aquí ya estabas aquí destinado, porque pasaste de Málaga, de Alhaurín. Participaste en un concurso y te viniste ¿a qué prisión? A la de Basauri, pero como genérico. Vale. Y a partir de ahí, ya desde entonces he estado en el centro de Basauri. Para conocer un poco lo que pasa dentro de prisión, ¿cuáles son las diferencias que encuentras entre el puesto de genérico y el jefe de servicios? ¿Cuáles son las diferencias que, fundamentalmente?
Pues básicamente el jefe de servicio desempeña un puesto directivo intermedio, se encarga de, primero, de que todo el personal que está bajo tu cargo esté en sus servicios, en los distintos departamentos o módulos. La responsabilidad, evidentemente, es bastante mayor. Tienes que, dentro de tus funciones, pues visitar todos los departamentos que tienes en el centro penitenciario. Tienes que asistir, son funciones básicas, a todos los actos colectivos, como pueda ser el reparto de racionados, medicación, dependiendo del tipo de centro y de la estructura que tenga. Y al final, pues también dentro de esa función, despachar con las direcciones o puestos directivos para trasladarles las incidencias y las novedades que hay dentro del centro, para hacer una gestión lo más eficiente y lo más cómoda, tanto para que el centro vaya bien como para los trabajadores y los propios internos. Digamos que estás entre dos aguas. Por una parte, lidias con los funcionarios, con toda la plantilla de vigilancia, agentes de control de convivencia, se llama aquí en Euskadi, y lidias con los que jerárquicamente están por encima. Hablamos director, directora o subdirector, subdirectoras, ¿no? En ese sentido, después también tienes un papel importante como responsable de la seguridad interior. Debes conocer personalmente a los internos. ¿Cómo es el trato de un jefe de servicios como mando intermedio con los funcionarios? ¿O cómo crees que debería ser? Bueno, cada uno tenemos nuestra propia forma de ser. Depende un poco mucho de tu propia personalidad y de cómo trates tú también, no solo a los internos, sino lógicamente a tu personal. Yo, en la parte que me toca, entiendo que el trato debe ser cercano, normal. Tú, al fin y al cabo, eres un funcionario público, al igual que tus compañeros, y la única diferencia es que tienes una responsabilidad mayor. A partir de ahí, pues lo que yo intento en mi caso es que las cosas pues fluyan, funcionen dentro cada uno de sus propios cometidos y que eso genere pues un buen ambiente, tanto laboral como de convivencia con la población reclusa, porque es algo fundamental. Pero bueno, como te digo, al final depende mucho de cómo seas. En general, al fin y al cabo, somos funcionarios civiles y lo que se debe hacer, a mi juicio, es pues tener unas buenas relaciones con todo el mundo. Al final eso siempre fluye y siempre genera un mejor ambiente, y los resultados que tú vas a intentar conseguir o la convivencia siempre va a ser mejor. Normalmente tú las órdenes de forma jerárquica vienen de los que están de la dirección, del equipo directivo, le hace el trasvase de información para que tú se lo traslades a la plantilla, ¿no? Eres el que estás en el día a día con ellos. ¿Cómo es el trato? Porque a día de hoy ha cambiado mucho las prisiones españolas. Me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido la evolución del preso en los años finales de 80, principios de 90, de los años 90, al preso que tenemos actualmente en las prisiones tanto estatales como dentro del gobierno vasco. ¿Cómo ves un poco la relación preso con funcionario, con jefes? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista? Bueno, lo que pasa es que a lo largo de estos años, yo llevo ya 36 años, entonces he visto pues muchas situaciones, muchas diferencias. Cuando empezamos, la mayor parte de la población reclusa era nacional, era española en todos los centros. Entonces tuvimos, sobre todo en la época de los 80-90, pues todo el problema de la droga, de la heroína. Es más, había, pues en todos los centros no había medios, los recursos eran muy pequeños, eran muy básicos, la propia administración pues no tenía tampoco la capacidad, y tampoco, desgraciadamente, la puso en su momento para controlar situaciones pues de conflicto, que era lo que habitualmente teníamos, generado por ese consumo de drogas. A partir de ahí pues empezó a haber una evolución constante e ininterrumpida. Por un lado, con este tipo de presos que, con el paso de los años, porque estaban físicamente muy castigados, pues muchos de ellos fallecieron. Y luego empezó a haber una renovación, sobre todo generada por la inmigración que hemos tenido en el país, donde actualmente, y bueno, ya llevamos unos cuantos años, pues el porcentaje mayor de ingresos se producen por internos de otros países extranjeros, da igual que sea en este caso de Sudamérica o sobre todo de África, en este caso marroquíes o argelinos. Y también en los últimos tiempos, en lo que respecta ya no solo aquí en el País Vasco, sino también a nivel nacional, pues se está dando un cambio generacional de esa población reclusa, que habitualmente muchos de ellos eran multireincidentes, con una determinada edad, a gente muy joven. Ahora tenemos pues un porcentaje de chavales, de gente que están entre los 22, 32, 33 años,
con unas patologías muy diferentes a las que en su momento tenía ese personal que hace 25 o 30 años tuvimos, y que, bueno, pues generan situaciones de conflicto no solo por la propia... por el propio tema que ellos tienen a nivel personal, sino porque culturalmente, el tema religión, pues es muy difícil que se adapten. Y eso sí está siendo un foco constante en todos los centros de conflicto. A eso tenemos que añadir pues, que tenemos pues, una ocupación que ha bajado a nivel nacional, bajó en su momento un poco, pero en el caso nuestro, desde que nos han transferido, pues tenemos un incremento constante de presos y ahora mismo tenemos los centros pues muy tensionados porque tenemos un exceso de población reclusa. Y cuando tienes mucha gente, pues al final eso genera conflictos. Y los conflictos no son buenos. Hablas del consumo de drogas. Creo que eso ha ido evolucionando. Pasó inicialmente consumo de heroína, se pinchaban intravenosa. A día de hoy eso cambió también. Entiendo que el consumidor es politoxicómano. Entendemos que hay un consumo desmesurado de pastillas, podríamos hablar de esa forma, pero también la administración implementó una serie de sistemas, como puede ser a través de la metadona, otros sistemas para evitar esa, pues, que entre droga que esté pues alterada. En este sentido, ¿qué crees que fueron las políticas que paliaron un poco esos conflictos y motines que había por los años 90? Aparte de los consumidores que tenían ese síndrome de abstinencia tan grande, ¿cuáles son las medidas que se adoptaron o en dónde ves tú decisiones que se pudieron tomar dentro de la prisión para que no hubiera pues tantas conductas autolíticas? Bueno, fueron distintas situaciones. En nuestro caso, curiosamente, en Vizcaya, estando una secretaria general, en este caso fue Mercedes Gallizo, pues implantó lo que se denomina el plan de intercambio de jeringuillas, que, bueno, de alguna manera tenía la intencionalidad de controlar de alguna manera dentro de los centros ese consumo o que los monos no fueran tan pronunciados como en su momento teníamos. Luego pues también se implantó el sistema de la metadona, que los internos no lo querían porque la metadona te quita el mono, pero no te quita la ansiedad de consumo, con lo cual pues también era complicado. Y estuvimos unos cuantos, con los riesgos que eso ha conllevado, pues que había jeringuillas, lo que se denomina chutas, dentro de los centros, y eso pues generó situaciones de riesgo pues, para el personal sanitario, para los profesionales penitenciarios, porque tú, dentro de tus obligaciones, tenemos que, entre otras cosas, hacer requisas y cacheos en las celdas de los propios internos, y el tener ese material por parte de los internos, que además iba asociado a patologías o enfermedades infecciosas, como podía ser la tuberculosis, el VIH, la hepatitis C, pues eso generó unas situaciones bastante complicadas. Eso cuando teníamos básicamente el problema de la heroína, de la cocaína, y que luego evolucionó a los momentos actuales donde el consumo evidentemente también ha cambiado y es básicamente a base de pastillas, de productos químicos, alcohol. Bueno, hoy en día el interno que es adicto a algún tipo de sustancia lo es a todo. O sea, no hay una diferencia en lo que pudiese ser pues tomarte un chiné, popularmente dicho, de heroína fumado, que tomarte una dosis de pastilla, inhalar pegamento, inhalar disolvente o cualquier otro tipo de sustancia que en un momento dado les pueda generar pues, el estar en otro mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo mucha química de pastilla. El ribotril, por ejemplo, que toman en la calle, que los tienen muy fácilmente, pues les dejan, mientras lo toman, pues les dejan en un estado de atontamiento que cuando están en la calle, pues bueno, pasan los tiempos, pasan las horas y no se enteran. En los centros eso no lo tienen. Les das otro tipo de medicación, pero al final, claro, tienen un hábito de consumo que es muy difícil controlar y mitigar. Es cierto que no es la misma situación, pero al final, pues en los monos y esa situación de ansiedad, esa falta de decir, bueno, cuando eres consciente de las cosas, ¿ahora qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Resulta muy complicado que la gente pueda deshabituarse de ese tipo de sustancias. Veo que es una de las problemáticas más grandes que hay de la gente que ingresa en prisión, es el consumo de drogas. Va un poco derivado todo de esa adicción que no es capaz de saber vivir sin consumir. ¿Qué crees o qué medidas se podrían adoptar dentro de prisiones para paliar un poco todo esto?
Sí, bueno, la segunda parte que no te he dicho, eso es lo que más o menos como lo tenemos y lo hemos tenido. Ahora mismo, pues dentro de las medidas y de los medios que podemos tener los profesionales penitenciarios, pues como ya sabemos y creo que ya es popularmente conocido, la droga, sobre todo lo que es el hachís y la heroína o la cocaína en una menor medida, pero cocaína también existe bastante en los centros, si fuera parte de las pastillas, pues entra básicamente por las comunicaciones íntimas que tienen los internos. Sí es cierto que desde que nos han asumido por parte del gobierno vasco, pues se están intensificando dos tipos de controles que también son buenos. Por un lado, las unidades caninas, que tú haces pues todo el tema de paquetería que recibes en los centros, pues se controla periódicamente para intentar buscar sustancias prohibidas. También las propias unidades entran dentro de los centros para hacer sus correspondientes requisas. Y luego, pues los controles radiológicos, que también, previa aprobación por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pues cuando tú tienes un indicio de determinados internos que sabes que consumes o puedes prever que puedan meter algún tipo de sustancia, pues lógicamente utilizas ese mecanismo para poder en un momento dado impedir que entre droga y que eso sirva también de un poco de... No te iba a decir de estímulo, no, que sirva de control al resto de los internos para que sepan que lo que hay, si tú lo haces de esa manera, pues no vas a poder hacerlo, te van a coger y luego te van a meter una sanción. Entonces, básicamente, los controles que tenemos son esos. Y al final, pues lo que pretendes es que esa situación no se dé. Claro, a la gente le llama mucho la atención el hecho de que haya droga dentro de prisión. Dicen, no me entra en la cabeza que pueda entrar tanta droga y que puedan consumir allí como que sea tan normal eso. ¿A qué se debe todo esto? Pues desgraciadamente porque los controles siempre van por detrás de lo que hacen los internos. Esto es algo que tenemos extendido a nivel nacional porque pasa siempre. A ver, en las comunicaciones familiares o íntimas se mete pues lo que se denomina empetado. Se introduce en el ano o en las vaginas de las mujeres y meten las sustancias ilegales y tú eso no lo puedes detectar porque no puedes ni tienes un sistema técnico, tecnológico, que en los centros te permita, primero, a un visitante cachearle de forma íntegra o hacerle un control, salvo que tengas algún indicio previo muy fuerte y que eso ya siempre va bajo control judicial, pues no puedes cachearlo, no puedes, atentaría contra su propia intimidad. Sí, entonces, al final nosotros tenemos los medios que tenemos y luego, claro, al fin no es fácil que esa situación se dé. Desgraciadamente, pues tenemos droga y salvo que la tecnología avance o la IA también y se implanten de aquí a futuro unos sistemas más efectivos, pues es muy difícil controlarlo. Aunque los medios que nosotros ahora mismo estamos disponiendo en el País Vasco, es cierto que son bastante buenos, entre comillas, pero es que mucho más tampoco podemos hacer. Falta personal, es un poco, cuanto más personal, más cacheos vamos a poder hacer. Yo recuerdo en su momento cuando cacheaban, me llevaba mucho tiempo hacer un cacheo exhaustivo. Después las unidades caninas me parece un avance increíble. Ver cómo una comunicación que se iba a celebrar, pues llega a la unidad canina y los visitantes saben que está ahí el perro, automáticamente mitad de ellos ya se iban de esa comunicación. Te voy a hacer una pregunta que es un poco lo que dice el precepto constitucional 25.2 y la ley orgánica en su artículo número 1, cuando habla de la reeducación y reinserción. ¿Tú crees en la reeducación y reinserción de los internos? Pues vamos a ver, Pablo, tú lo conoces también como yo, desgraciadamente. Una cosa es lo que recoge la Constitución, como tú bien has dicho, que las penas deben ir orientadas a la reeducación, reinserción y rehabilitación de la población reclusa. Desgraciadamente, y aunque se pongan medios, que se ponen, porque no es cuestión de decir, no, es que la administración penitenciaria, da igual que sea la estatal o en este caso la autonómica, no será porque no se ponen medios. Se ponen muchos medios y abundantes y con un coste además potente, pero desgraciadamente es muy difícil. Y el porcentaje de personas que se reinsertan, personas internas, y vuelven a la sociedad y dejan de delinquir, pues desgraciadamente es muy limitado. Pero no porque esos medios no existan, simplemente porque la situación, la vida, el entorno, la familia, es muy complicado.
tenemos que pensar que mucho, sobre todo la gente que nos está entrando, chavales jóvenes con familias desestructuradas de otros países que no tienen ni oficio ni beneficio, y aunque tú quieras que estudien, tienes la barrera idiomática, tienes la barrera religiosa, tienes la barrera cultural, tienes su propio comportamiento externo. Es muy complicado, aunque pongas muchos medios. Desgraciadamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí. Y desde mi punto de vista, pues no funciona como debiera, y el porcentaje es residual. Claro, hay un perfil de interno que ingresa, que igual es joven, que podemos hacer más de esa persona, porque igual el cerebro dicen que hasta los 25 años que no está lo suficientemente maduro, eso nos puede llevar a prisión y ahí podríamos hacer algo de ellos. A ver, siempre tenemos que pensar que el contexto del que provienen todas estas personas, pues son contextos o son situaciones, en el ámbito situacional son entornos en los que están totalmente desfavorecidos, no hay apoyo social. Una vez sale de prisión, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Entiendo un poco que dentro del gobierno vasco se implementan medios o hacer un trasvase de ese que está en prisión para que pueda de forma progresiva reincorporarse en la sociedad. ¿Cómo fue aquí el trasvase de competencias? A nivel estatal tenemos la entidad estatal como entidad pública, tenemos el Servicio de Gestión de Penas, que es el que se encarga de las penas y medidas alternativas a la prisión, pero se encarga también de esa integración en el entorno laboral. ¿Cómo estás viendo aquí esa integración de internos que están en tercer grado para que se incorporen a las empresas? Si lo has podido vivir, si sabes de perfiles de internos que hayan empezado a trabajar en empresas vascas. Bien, aquí hay un porcentaje que tenemos en los 3 centros y sobre todo en Basauri tenemos muchos internos que están ahora mismo en tercer grado, artículo 82, artículo 83, 86.2, que son los que llevan los medios telemáticos, los que llevan la pulsera, y luego también tenemos un porcentaje elevado de 100.2, que es un segundo grado con un tratamiento específico y personalizado, que salen a trabajar fuera. Generalmente ese perfil de interno, cuando llega a esa situación, hay parte de ellos que van directamente a trabajar a empresas o negocios, y también tenemos otro tipo de internos que no tienen trabajo, que van a centros gestionados por asociaciones, donde aquí además en el País Vasco pues también hay una gama muy amplia de asociaciones que se encargan de luego de ayudar y de ese trasiego de estar interno a volver a la sociedad, entre comillas, en una situación mejor y con el fin de evitar que luego tú no delincas. Tenemos un poco de todo. La gente que generalmente está trabajando, pues el porcentaje de regreso a la prisión es más difícil, porque son perfiles pues generalmente de una edad mediana o de 30 y tantos años ya para arriba, con otras previsiones, generalmente gente con familia, que también lo tienes, o sea, gente que en un momento dado pues ha tenido problemas por distintas circunstancias y al final pues ha cometido errores que luego está pagando. En general, cuando la gente encuentra un trabajo, por lo que nosotros habitualmente vemos, es más difícil que entre, pero también te ocurre. Entonces, claro, el problema es que tenemos muchísima población reclusa que esa opción no la llega a tener, porque mucha gente no tiene los medios, tampoco, claro, la situación que estamos viviendo, las asociaciones, pues a través de los pisos de acogida que tienen, una vez que llegas a ese cumplimiento de pena, donde ya tienes derecho a un tercer grado, pues también están bastante saturados. Claro. Y claro, el problema es de ahí hacia afuera. Y de ahí hacia afuera es lo complicado. Y lo complicado con determinado perfil pues es muy difícil. Y ojo, por lo que he dicho antes, que no será porque no se ponen medios. Medios que además pagamos todos con nuestros impuestos. Pero al final el sistema, pues desgraciadamente, no es perfecto y no funciona en esos casos. Bueno, ya no solo es hablar de lo negativo. Yo creo que el sistema penitenciario español y vasco, pues también las prisiones, al final las construyó SIESPE, como organismo autónomo, es uno de los sistemas penitenciarios más avanzados de Europa y del mundo, con los centros tipo, que son como establecimientos polivalentes, que aún en Vizcaya se va a abrir uno próximamente, ¿no? En Guipúzcoa. En Guipúzcoa, perdón. Sí, y en este sentido creo que el sistema penitenciario está bien montado, está bien implementado, hay sistemas, lo que pasa que hay un problema de fondo que es, y yo siempre hablo de esto, creo que el que ingresa en prisión muchas veces viene derivado de un consumo que no es capaz de
de paliar que esas adicciones le lleva a prisión, hay un entorno social desfavorecido. Es un poco donde deberíamos incidir todos, ¿no? Porque el que ve la prisión desde fuera lo ve como un sitio donde vamos a ir y vamos a pasar miedo. La gente desde fuera ve la prisión como un sitio peligroso. ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues eso es algo que es general, pero también los trabajadores. El que entra a trabajar, por mucha teoría, por mucho que has estudiado, cuando entras a una prisión, a un centro penitenciario, la primera sensación, claro, te la da esas imágenes que vemos todos en las películas americanas, que son centros que no sabes lo que te va a ocurrir. Claro. Pero esa no es la realidad. La realidad hoy en día es que la atención es muy normalizada. El trato es directo con los internos, o sea, interactuamos directamente con ellos. Y pese a esa barrera que lógicamente es muy frecuente y sobre todo porque quizás las administraciones pues tampoco han explicado lo que es el mundo penitenciario. Siempre nos hemos quejado de que la convivencia y un centro pues tiene muchos problemas porque trabajas con personas, no trabajas con expedientes solo, no trabajas con papeles, trabajas con una serie de internos, con una serie de personas que están privadas de libertad, que eso genera una situación, pues lógicamente de conflicto, de tensión, de ansiedad, que tú tienes que saber canalizar. Y al final, pues lo que tú intentas un poquitín hacer es que esa situación fluya y luego en la parte, sobre todo, que nos toca a los profesionales, pues es evidentemente pues, llevarlo de la mejor manera para que las cosas, como he dicho anteriormente, fluyan y no tengas, en la medida de lo posible, problemas. Lo que la gente luego pueda opinar, pueda decir o pueda desconocer, también hay una parte que les corresponde a la propia administración. Como tú has dicho, nosotros aquí tenemos, al igual que en el Estado, pues tienes un servicio de gestión de penas y medidas alternativas, aquí también existe, la estructura es similar. Lo que es la Agencia de Prestación e Información para el Empleo, aquí lo lleva Aukerak, lo que se denomina Agencia de Reinserción Social, que se encargan de los talleres productivos, del tema de las cocinas, de los economatos, donde los internos están trabajando, están dados de alta en la Seguridad Social y perciben un salario por el trabajo que desarrollan, que también sirve de formación para que luego en el futuro, cuando puedan salir a la calle, también se les habilita a muchos de ellos con cursillos y con formación asociada una formación reglada, a esa empresa, para que puedan incorporarse al ámbito laboral en la calle. Y mucha gente lo hace y lo aprovecha. Otros, pues desgraciadamente, aunque estén trabajando por la situación que tú has comentado, de desarraigo, de social, cultural, religiosa, de convivencia, porque no tienen igual familia y viven en un entorno desfavorecido, pues imposibilita luego esa integración. Pero vamos, medios hay muchos y al final tienes un sistema muy avanzado, porque sí es cierto que se dan y se ponen muchos medios para que el sistema funcione y sea operativo, pero luego la realidad, debido sobre todo a la masificación, a la cantidad de internos, a esos perfiles que tenemos asociados muchas veces, no por criminalizar tampoco a la población inmigrante, pero sí va asociada una parte de ello importante, muy importante, a ese tema, pues genera pues, los problemas que tenemos hoy en día y básicamente, y centrándonos aquí en el País Vasco, en los 3 territorios. O sea, ahora mismo hay situación compleja. Háblame un poco del puesto de trabajo de un funcionario que va a trabajar como agente de control de convivencia, una persona que desconoce totalmente la prisión. ¿Qué se va a encontrar el primer día dentro de la prisión cuando empieza a trabajar? Porque la gente dice, es que me tira para atrás ir ahí y encontrarme con ese perfil de internos que me puedan hacer algo, o igual ves a una persona que igual no es corpulenta o que no tiene una personalidad que sea arrolladora. ¿Podría integrarse dentro del puesto del cuerpo de ayudantes en ejecución penal o cómo lo ves tú? Sí, al final es el trato personal que tú das. Tú lo que trabajas es con personas. Otra cosa es el tipo de perfil, el carácter que puedan tener los internos, pero bueno, nosotros en general y todo el mundo que entra, lo primero que les decimos es que hay que entrar con normalidad. No tienes ni por qué tratar de forma rara ni extraña a un interno por el hecho de ser interno. Nosotros no juzgamos el motivo por los cuales los internos están en los centros penitenciarios. No somos ni jueces, ni nos encargamos, ni es nuestra misión. Entonces, lo que tú intentas trasladar a toda esta gente es, bueno, que el trato sea normal, que sea cordial. Tienes que aplicar, lógicamente, unas normas porque tienes un régimen penitenciario al cual todos nos debemos y debemos aplicar y ellos tienen que saber que tienen que cumplir esas normas. El que no las cumple, pues también hay un sistema pues sancionador, de control,
para que las cosas fluyan. Y ojo, y no porque nosotros lo impongamos, simplemente porque si no consigues tener esa convivencia que está basada en ese régimen penitenciario que tú tienes que aplicar, basado en la ley orgánica y en reglamento, pues al final sería un descontrol. A partir de ahí, pues el que viene de fuera, el agente, el profesional externo, pues si es normal, se va a adaptar. No, en general no suele haber problemas. Si tienes, pues cuando hay situaciones concretas de conflicto, de tensión, pues sobre todo, como he dicho también anteriormente, asociado pues a una población reclusa muy abundante que tenemos en los centros y que al final pues eso te genera más problemas de conflicto. Y algo que es importante, que también eso la gente desconoce, que tenemos un porcentaje muy elevado de internos que puede rondar entre el 15 y el 25%, que tienen enfermedades psicológicas, psiquiátricas, psicóticas y es un poco lo que pasa en la sociedad actual, ¿no? En general. Y que eso te genera un problema mayores porque aunque tú quieras trasladar a un interno y decirle, mira, vas a estar en una cárcel un tiempo, pero tienes que intentar cumplir unas normas a las cuales nos debemos todos. Y eso sí, por ejemplo, complica bastante la relación trabajador-interno. ¿Y cómo se solventa aquí en el gobierno vasco? Porque en España tenemos 2 psiquiátricos, tenemos el PRIA, el PRIA no, que me he confundido, se me fue el nombre, las unidades psiquiátricas, sí. Tenemos ahí en Alicante. Sí, tenemos Foncalén y Sevilla. ¿Cómo se solventa aquí en el gobierno vasco? Bueno, aquí tenemos en los 3 centros, aparte de los psicólogos penitenciarios que forman parte de plantilla, en los 3 tenemos un grupo de psiquiatras contratados por el gobierno vasco que atienden diariamente a este tipo de internos, con lo cual le estás dando una prestación y tienes tú un control sobre ese tipo de internos. Y luego es cierto que unidades psiquiátricas, pues tienes en algún hospital, en los 3 territorios, dentro de esos hospitales tienes alguna habitación en los casos ya extremos de que tienes que ingresar por motivos de que no ha habido manera, de que ha tenido el tío, pues el interno, pues un problema de consumo o de agresividad que tú no puedes controlar en los centros y automáticamente ya le tienes que estar a dar. Y luego cierto perfil, pues tenemos a Aitameni, en lo que es el Padre Meni, que es un centro de acogida de internos con unas patologías psicológico-psiquiátricas determinadas, pero con una capacidad muy limitada. Claro. Entonces, el problema que nos genera en los 3 centros es que al final pues, tenemos a un grupo importante con este perfil complicado, que no es que tú no les quieras tratar o tener en condiciones adecuadas, simplemente que no tienes los mecanismos. Y de hecho, cuando se asumió la transferencia por parte del gobierno vasco, una de las reivindicaciones que en su momento se le hizo fue que cuanto antes generasen unas unidades o una unidad psiquiátrica autonómica para tener pues, a este tipo de internos que desgraciadamente no pueden convivir en un centro de forma adecuada, en un sitio más especializado, con un control más concreto y por profesionales que se dediquen al 100% a tratar este tipo de perfiles. Creo que debería estar aislado eso. Yo lo viví personalmente. Mira que como psicólogo penitenciario siempre creí que dentro de un centro encontraba perfiles específicos, pero no fue hasta que trabajé en un hospital psiquiátrico donde ves ese tipo de perfil de interno que al final ves claramente lo que es un delirio, una alucinación, o ves esquizofrenia, los diferentes tipos. Bueno, pues eso, hasta que entré en contacto con este tipo de perfil de internos, me di cuenta que muchas veces juzgamos al que mata pues, a una persona, un delito que pueda ser políticamente o que esté socialmente pues muy mal visto. Ese delito no lo suele cometer o no lo comete porque tenga la voluntad de delinquir, sino que es por ese trastorno mental que tiene. Y eso, por desgracia, encontramos muchos perfiles de estos dentro de prisión. Y un poco cambiando de tercio, cuéntanos cómo está actualmente el proceso, porque hay mucha interinidad dentro del gobierno vasco. ¿Cómo se está paliando esa interinidad? ¿Cuáles son los procesos que se están abriendo o implementando a partir de ahora? Bien, cuando el gobierno vasco asumió la transferencia, pues esa transferencia que, a mi juicio, y como en este caso como delegado sindical y coordinador autonómico del sindicato ACA y UGT mayoritario en los centros penitenciarios, pues ya les avisamos que no había personal, que había un problema de gestión, que había que adoptar determinadas medidas,
sobre todo porque el territorio, en este caso, que más presos genera es Vizcaya por población, en relación a lo que es Araba y lo que es Donosti y Guipúzcoa. Pues a partir de ahí, pues lo que sí se empezó a generar y a negociar con los sindicatos fue cómo paliabas esa carencia de profesionales para que el sistema funcionara, porque había un concurso de traslados, se marcharon unos 90 funcionarios y claro, había unas carencias que tenías que cubrir. Y el sindicato que represento, en la parte que me toca, si firmamos dentro de los acuerdos transitorios con la anterior administración autonómica y la Dirección de Justicia en su momento, firmamos uno de los acuerdos que fue el de la generación de una bolsa de interinos para cubrir esa demanda tanto a nivel de técnicos como de personal de vigilancia y oficinas. Que están trabajando ahora, ¿no? Que están trabajando ahora. Consecuencia de eso, aquí no es como pasa en Madrid, que la Secretaría General, pues digamos que toda la gestión de personal la hace ella y luego la parte de aprobación de la OPE y demás ya lo hace a través del INAO o de Función Pública. Aquí es Función Pública la que se encarga de las OPEs. En todo caso, pide que le dé ciertas pautas de lo que considera que se debe hacer en esa OPE a la Dirección de Servicios Penitenciarios, pero es Función Pública, Empleo Público, el que se encarga de ese trámite de generación de plazas. Y ahora estamos inmersos en una OPE, tanto a nivel técnico como a nivel de personal de vigilancia, que es donde está la mayor parte de la plantilla, cuya previsión es que para los C1 se calcula que por el cronograma que ya está aprobado entre septiembre más o menos salga la publicación de la OPE y en enero se hagan los exámenes. En enero el examen de 2027. De 2027. Muy bien. Ese para ayudantes en ejecución penal. Y para los técnicos también se va a publicar un poquito antes las bases. En octubre tendrían el primer examen y en el 2027 tendrían las siguientes fases. Muy bien. Habla un poco de técnicos. El técnico es lo que entendemos en el Estado, su grupo A2, ¿no? A2 y A1. Estamos hablando de juristas y psicólogos, que serían cuerpos facultativos. Le llaman facultativo aquí, sí. Y luego aquí tendríamos dos cuerpos más, que serían el educador social, que pasa a ser titulación de grado, y el trabajador social, que pasa a ser personal funcionario, que es lo que también en Madrid... A diferencia del Estado, claro. Tendría que ser ya desde hace tiempo, pero bueno, aquí ya se ha asumido, eso sí se ha cogido, y eso sería grupo A2. No hay un grupo A2 de cuerpo especial como tal, se le llama técnico. Así es. Hay un cuerpo de administración especial, que es el que abarcaría al personal que trabaja, en este caso, en Auquera, heredado de Madrid, y que es un grupo A2 también, que también saldrá en... Claro, es una diferencia importante, porque aquí, por ejemplo, todos vosotros, jefes de servicio y educadores, sois del especial. Ya no es el educador que vemos a nivel estatal, es educador con titulación de educación social, ¿no? ¿Entendemos? Claro, aquí en base a la ley de empleo público del gobierno vasco, del País Vasco, sí sería posible generar, en este caso, como hay indistintamente, tanto para el grupo de los educadores como para los jefes de servicio, el ser indistinto entre un C1 y un A2. Vale. Aquí directamente ya tienes que ser un A2, o sea, no puedes ser un C1, con lo cual en su momento nosotros dijimos que no lo veíamos adecuado. Ellos consideran que lo hacen así en toda la administración general a la cual pertenecemos y estamos integrados, y es lo que tenemos. O sea, para ser ahora mismo jefe de servicios o educador tienes que ser un A2 y tendrás que ir a esa OPE específica. En este caso, para esta que hay, las plazas de jefe de servicio, al ser un 25-3A, no van a salir. Eso habrá un concurso específico primero y luego habrá una OPE posterior. El resto de cuerpos, de grupos de trabajo, sí saldrán en la OPE. Claro, aquí hay un problema, sobre todo con el que no domina el euskera o que no tiene conocimiento de euskera, desde que hubo el trasvase de competencias o el traspaso de competencias. Gente que vino a nivel estatal que no tenían los conocimientos de euskera, se están ocupando unas plazas que se le llama aquí que tienen preceptividad, ¿no? ¿Cómo crees que se va a asumir de aquí en adelante esa cobertura de plazas? Pues, por ejemplo, alguien que venga del Estado que no domine euskera y está ocupando una plaza que tiene obligatoriamente que tener un nivel de euskera. ¿Cómo crees que va a hacer el gobierno? ¿Cuáles deberían ser las medidas que se ven? Pues aquí el gobierno vasco tiene lo que se llama la ley de normalización lingüística, y en base a esa ley, que es autonómica,
pues exigen un perfil en función del cuerpo y escala que tú ocupes. Como tú dices, claro, aquí hay una situación peculiar porque la mayor parte del funcionariado que hemos sido transferido no tiene el perfil. Sí. Entre otras cosas porque en un centro penitenciario, cuando de media pues tienes internos de al menos entre 30 y 35 nacionalidades, pues no es algo que a ti te genere un problema. Sería más importante pues conocer francés, conocer árabe o incluso ruso, por la tipología de internos y el porcentaje elevado de ellos que tenemos. Pero bueno, eso hay que asumirlo porque es la norma autonómica la que hay. Y ahora mismo, en esta OPE, hasta enero del 28, no va a haber ninguna plaza con preceptividad. Vale. O sea, otra cosa es que toda esta OPE va a ser concurso-oposición, lo que una vez ha aprobado el proceso de oposición, en la fase de concurso se valorarán pues, distintas cuestiones y entre ellas, en función de la escala que tú tengas, pues te valorarán si tienes ese perfil de euskera de una manera o de otra. Y si no le tienes, cuando luego todo esto ya esté finalizado y se establezca qué plazas, porque no todas las plazas de todos los cuerpos tienen que ir con esa preceptividad, tiene que haber un porcentaje, no pueden ser todas. No todas van perfiladas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay luego ciertas cuestiones que el gobierno vasco pues tiene también reguladas y en los casos de aquellos funcionarios que, por ejemplo, tengan más de 45 años, no tienen ya esa obligación de tenerlo, aunque sí les afecta porque no van a poder concursar a una plaza que tenga luego esa preceptividad. No te vas a quedar en la plaza que tengas, si no tienes euskera te vas a quedar de por vida en esa plaza, sin posibilidad de concursar. Entonces, pues bueno, es un problema que existe, ya veremos qué pasa a futuro. Vale. Nosotros, claro, ahí lo tenemos que respetar porque es algo que es norma autonómica y nos gustará más, nos gustará menos. Entendemos que en la OPE pues sí se deberían puntuar otras cosas, también ahora estamos en ese proceso negociador con la administración, pero desgraciadamente prácticamente no nos van a atender en nada o en muy poco de lo que estamos aportando cara a las bases de esas OPE. Sí que estuviste negociando eso. Para resumir, el que sea vasco tiene facilidades, pero sobre todo el que esté trabajando al ser concurso oposición, la pregunta que te hago es, para opositar a funcionario en ayudantes en ejecución penal o para el cuerpo técnico o psicólogo jurista, ¿necesitamos saber euskera a día de hoy? Y la segunda pregunta es, ¿están abiertas las plazas solo a la gente que sea del País Vasco o se abren a todo el ámbito nacional? Ahora mismo no es requisito para presentarse a la oposición, no lo es. Es un mérito, aprobando, lógicamente, la fase previa de examen y demás. Y a partir de ahí, que luego se pueda exigir y demás, pues ya sea otra cuestión. Y la segunda pregunta que me habías dicho era... Sí, primero era el requisito de la titulación. Sí. Si se podrían abrir fuera del gobierno vasco y si se pedía el euskera. No es obligatorio. Y luego sí, cara que gente de fuera de la comunidad pueda presentarse a ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha gente interina que no es vasca. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Por qué la gente del País Vasco no quiere ocupar los puestos dentro de prisión? ¿Es por un montante económico o por cuál crees que es la...? No, porque es más, a raíz del acuerdo que rubricamos acá UGT junto con comisiones en julio del año pasado, las condiciones económicas y laborales que vamos a tener el personal penitenciario en el País Vasco van a ser las mejores que hay a nivel de la península. O sea, ¿pero cuánto gana un funcionario que trabaja en interior que acaba de entrar? Pues va a ganar, si no recuerdo mal, unos 40 en vigilancia. Sí, en vigilancia, sí, que es el puesto que más unos 47.000 euros brutos al año. Muy bien. Y uno de oficinas pues va a estar ganando unos 36.000, que ganan un poquito menos porque tienen un nivel inferior al personal de vigilancia. Pero claro, negociasteis ahí también condiciones en cuanto a... A mí lo que me pareció increíble fue los trienios se retribuyen más. Eso es porque se hace a nivel general. En toda la administración general aquí pagan algo más que pagan el Estado, pero es un tema que se aplica a todo el personal funcionario. Después el plan de cotización que tiene, ¿no? Tenemos lo que es Izarri, que es un plan de pensiones que además funciona estupendísimamente, se dan las mejores cosas que hay. Que tenemos los empleados públicos penitenciarios, porque una parte de tu nómina va a ese fondo social que se gestiona estupendamente. El año pasado, además recientemente nos han mandado el porcentaje de rendimiento que ha dado y ha dado cerca de un 7,95% de rendimiento el año pasado. En un año. Y en la época del COVID,
bueno, que estuvo todo el sistema, toda la economía a nivel internacional, nacional, estuvo todo muy parado, pues llegó a dar un 4% de rédito de ese dinero que tú tienes y que tú también puedes hacer aportaciones aparte de lo que ellos te ingresan por el puesto que desempeñas y por las retribuciones que tú recibes. Y eso, por ejemplo, está muy bien. Y lo gestionan muy bien, hay que decirlo. O sea, no es algo que digas, por ejemplo, que es comparable al fondo de pensiones que teníamos a nivel nacional, donde yo, como beneficiario de ese fondo de pensiones, pues lleva ya 20 años que no se ha meneado y tienes la misma cantidad que yo tengo tenías. Lo mismo, entré hace 22 años y tengo 1.000 euros. Pues en 22 años, o sea que es muy, muy poco. Pues en la parte que nos toca, yo en el tiempo desde que nos han transferido, en el 21, pues multiplica la cantidad esa por 6. Claro, es una pasada. Entonces, eso, por ejemplo, está bien. Es de las cosas buenas que tiene el trabajar en la administración penitenciaria. También es cierto que al ser una administración más pequeña, pues también tienes una capacidad de acceder pues, a los puestos, digamos, políticos, de que tienen capacidad de decisión, y que también te permite tener un contacto más estrecho y más de estar por casa. Eso es bueno. Porque eso es bueno. Al final es un trato más directo. Eso es. Sí. Otra cosa es que luego, pues por razones ya de conveniencia o de política que marca cada gobierno autonómico, pues atiendan a tus requerimientos, a tus peticiones o no. Pero bueno, nosotros en el sentido desde que firmamos el acuerdo, que a nuestro juicio ha sido muy buen acuerdo porque económicamente es muy buen acuerdo. A nivel luego de contraprestaciones, como son días de permiso y demás, pues bueno, también ahí la administración ha sido sensible. Y nos queda otra parte que arreglar, pero ya es más de ejecución de ese acuerdo que se ha firmado, que estamos todavía en ello. En principio se calcula que ya está plenamente operativo de aquí a mes y medio, 2 meses. Vamos, que la gente reciba, que el trabajador reciba sus complementos negociados en ese acuerdo. Y luego pues nos queda pues seguir trabajando para mejorar esas condiciones laborales de los empleados penitenciarios, que todavía hay muchas cosas por hacer. Y luego pues un problema pues que es muy importante es sobre todo, pues como he comentado anteriormente, esa tensión que tenemos en los centros por la sobreocupación que tenemos de forma alarmante, empieza a ser en los 3. Claro, es que eso hay que paliarlo de alguna forma. Son 3 centros para una población que es elevada y centros pequeños. Bueno, con la apertura de la prisión nueva aliará un poco esas deficiencias. Esa es un poco la intención que tiene Servicios Penitenciarios, que quiere abrir ahora en junio el nuevo centro de Zubieta, aquí en Guipúzcoa, pero va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque desgraciadamente pues tenemos un flujo de internos constantes que ingresan todos los años, básicamente en Vizcaya por población, y eso pues va a servir durante un tiempo para que bueno, se desahogue un poco esa capacidad, tanto en el centro de Zaballa, en Áraba, como en el nuestro de Basauri, se desaloje un poco esa población que tienes de más, pero ya veremos si luego eso se contiene. Yo no lo veo, pero bueno, vamos a ver. Claro. Eres representante de ACAIP UGT en Euskadi. ¿Qué es lo que te motivó a meterte a delegado sindical inicialmente? Pues claro, yo es que llevo delegado sindical desde el año 95, si no me equivoco. Cogimos la sección otro compañero y yo, que además está también de jefe de servicios en Zaballa, y empezamos en Basauri pues porque las condiciones laborales pues eran pésimas, había muchas cosas que mejorar, había muchas carencias estructurales en los propios centros. Teníamos un problema añadido en el País Vasco, que era el terrorismo, que eso lo hemos vivido desgraciadamente muchos de los trabajadores que estamos aquí, y que condicionó que mucha gente viviera fuera de la comunidad porque la situación pues era complicada y bueno, y tuvimos casos de gente amenazada, gente que recibía cartas, gente que recibía pues tuvo distintas situaciones complejas y de seguridad que hubo que acometer. Y bueno, que al final pues posibilitó, o por lo menos nos incitó a algunos a dar ese paso y a intentar mejorar las condiciones laborales que como sindicato también estamos obligados. ¿Cómo fue ese cambio a nivel político que hubo en España? ¿Cómo está la situación actualmente a nivel de presos políticos o presos de ETA? Por un lado, nosotros tiene que quedar muy claro que no decidimos
qué políticas de beneficios penitenciarios se aplica a internos de esta banda terrorista. Si nos preguntas en los 3 centros, pues en general, salvo alguna excepción, son internos que no dan ningún problema. Vale. Bueno, a nivel de convivencia, de lo que es comportamiento, ellos tienen su tema, muchos de ellos ya han cumplido muchos años, sin entrar a valorar que sea justo o no sea justo el que luego vayan progresando de grado, que no nos corresponde a nosotros decirlo, porque para eso hay una ley que te marca el tipo de beneficio que todo interno tiene, pero hay que decir lo que es. Y en general y en la mayor parte de los casos, pues la relación primero con los profesionales es correcta, yo diría más que correcta, y luego pues el comportamiento que tienen con la institución y con los profesionales también es correcta. O sea, es yo diría muy excepcional, de hecho ha habido casos muy aislados y bueno, prácticamente que no generan ningún tipo de estadística por decir que te dan problemas, donde ahora mismo la convivencia y el comportamiento y la situación que están teniendo cara a la institución es más que correcta. Y a nivel sociedad, ¿has notado tensión en el día a día? No, bueno, todos estos años que llevas aquí. Yo creo que todo ha ido afortunadamente mejorando. O sea, la situación política, también el paso de los años, al final el mantener una lucha que tuvo ETA a nivel político, a nivel institucional y a nivel de todo, afortunadamente se ha ido diluyendo y creo que eso poco a poco, hombre, todavía no puedes decir que a nivel social en la calle esto esté superado, porque estamos viendo también situaciones complejas, hay conflictos bélicos ahora a nivel internacional, tuvimos una pandemia, todo eso al final el comportamiento y la actitud de las personas, de la sociedad, pues lógicamente ha cambiado, ha ido evolucionando. Y bueno, yo creo que en ese apartado todavía queda mucho. O sea, esto va a tener un tiempo para que todo se normalice, pero ha mejorado. Y eso es de agradecer porque al final evita tensiones. Y una de las razones que tú comentabas, que por qué el ámbito penitenciario en el País Vasco, como que quizás la gente de aquí o la gente joven que no en toda puede optar a un empleo público, pues le cuesta. Pues en parte es por eso, porque socialmente está mal visto. Sí. O mucha gente joven o sus padres pues tienen esa percepción que en su momento, pues dependiendo esta institución del Estado, pues no dejaba de ser para algunos un elemento represor de ese Estado hacia ciertas personas o ciertos internos por el motivo terrorista. Pero afortunadamente esto ha ido cambiando y seguirá mejorando a futuro, que es lo que todos deseamos. ¿Cuál crees que debería ser la motivación de una persona que decide entrar en prisiones? Porque yo a veces veo un poco vacío solo querer entrar a trabajar por cobrar, que es las motivaciones humanas, pues muchas veces vienen derivadas de lo que voy a cobrar y lo que voy a librar y qué condiciones voy a tener, ¿no? Pero eso puede llegar a ser o llegar a un momento que te desmotive, que no tengas ganas de ir a trabajar. ¿Cuál crees que debería ser la finalidad del funcionario que se decide o que quiere trabajar dentro de una prisión? Bueno, primero es un medio de vida. Al final no dejas de ser un empleado público, tienes una estabilidad, tienes un trabajo donde también es cierto, y todo hay que decirlo, que en función, ojo, que no todo el mundo va a trabajar con un horario comprimido y luego va a tener ciertos días libres que otros funcionarios trabajando también en los centros no lo tienen, porque hay distintos horarios, hay distintos tipos y grupos de trabajo dentro de la prisión y al final pues eso es diferente en cada caso. Pero fuera parte de esa estabilidad que te da un empleo público, pues lo que a mí me gustaría, yo creo que a todos, es que la gente pues entre con una convicción clara, que no entras a trabajar a un sitio normal. Primero porque trabajas con personas privadas de libertad, lo cual genera ya un rechazo del interno hacia el trabajador porque no quiere estar en la cárcel. Nadie quiere estar en la cárcel. Entonces, ahí ya tienes una situación que genera tensión. Y yo ahí, pues a todos aquellos que lógicamente quieren preparar este tipo de OPEs y que puedan acceder, pues deben tener muy claro que el trabajo no es fácil. No es fácil simplemente porque en el momento que tratas personalmente y diariamente con gente en una situación en la cual no quiere estar, en la cual demanda pues muchas cosas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista regimental, desde el punto de vista penal. O sea, nosotros hacemos una función que es
integral dentro de lo que es un centro, porque al primero al que preguntan es al funcionario que está diariamente con el interno, cómo le vas a solucionar sus problemas, que no son solo los del centro, son los del centro y los que tienen en la calle. Entonces ahí sí que pues cualquier opositor o cualquier persona que quiera acceder a esta profesión pues debe tener claro que el trabajo no es fácil. ¿Que tiene sus contraprestaciones positivas? Por supuesto que las tiene. Tiene sus riesgos, que también los tiene, porque un centro penitenciario no es todo paz y amor y felicidad, no. Claro. Tiene situaciones de conflicto, tiene situaciones de riesgo y también es una de las razones por las cuales nos pagan lo que nos pagan, porque tienes un riesgo asociado a tu propio trabajo. Pero eso sí que es cierto que la gente tiene que tener muy claro que el trabajo no es fácil. No es sencillo y que al final hay que asumir que estás trabajando con un colectivo de personas en una situación delicada y todo eso pues tiene dificultades. Te agradezco que hayas hecho este comentario porque es la realidad, ¿no? Muchas veces vivimos en un buenismo implantado en la sociedad y nos cuesta dar rienda suelta o contar aquello que es la verdad, ¿no? En ese sentido te lo agradezco. Ya un poco a nivel personal, ¿cuáles son los proyectos que tienes de aquí en adelante? ¿Qué te gustaría seguir haciendo o qué? Pues lo que sí nos gustaría es, primero, que el acuerdo que está rubricado con la Administración Penitenciaria pues esté completado, o sea, se cumpla. Como he comentado anteriormente, pues tenemos ahora la parte económica de complementos que ya está en marcha, tiene una tramitación administrativa tanto por parte de Función Pública como por los propios servicios penitenciarios que tienen que hacer para que la gente vea en principio esos complementos en sus nóminas, que no queremos que haya ningún problema, pero es lo que ahora mismo tenemos más en mente. Y luego, de aquí a futuro, pues siempre tenemos muchas cosas que mejorar. Básicamente es la sobreocupación que tenemos en los centros, que es la siguiente lucha que ya estamos ejerciendo con la propia administración y sobre todo porque eso lo que te permite es tener más tranquilidad, mejor convivencia y al final que el ambiente en los centros sea mejor y más adecuado. A partir de ahí, pues seguir con las reivindicaciones en materia de personal, de mejoras de todo tipo, ¿no? Ahora mismo, pues por decirte un caso, un funcionario que trabaja, no que sea técnico o que también tienen desgaste, pero básicamente la gente que está a pie de calle todos los días, que hace turnos 24 horas con trabajos de mañana, tarde y noche y con una situación psíquica por el paso del tiempo pues compleja, sí se tendría que habilitar un sistema para que no tengas que llegar a los 65 años, si no quieres, trabajando en un patio con internos, entre otras cosas porque al final tú puedes tener 60, 60 y tantos años y estás trabajando con chavales de 20 y tantos, 30 y tantos, que son de otra generación, que te ven de otra manera, que tú con el paso de los años también te cuesta. Porque al te final, desgastas. Sí, eso. Lógicamente el desgaste psicológico es fuerte, ¿no? Y ahí sí que la administración pues intentaremos, dentro de lo que queremos, pues que también sea sensible a esa demanda y que a cierta edad hay ciertas cosas que tú quizás ya no estás lo suficientemente adaptado para seguir haciéndolo y, no sé, o bien buscar un sistema de una segunda actividad que lo tenemos contemplado en el acuerdo, pero quizás más mejorada, o una segunda actividad sin destino para que ese tema pues no se dé. Y luego también hay otra parte, la parte de técnicos. Estamos hablando de psicólogos, educadores, juristas, trabajadores sociales que trabajan con los internos todos los días, pues que también deben tener esta administración una deferencia, porque ahora mismo sí es cierto que retributivamente desde que nos pasaron a la administración penitenciaria mejoraron un poquitín, pero no se les reconoce la singularidad de trabajar en un sitio que no tiene nada que ver con lo que tú haces, cualquier tipo de técnico de este estilo en la calle. Y eso al final pues también genera... Hay que retribuirlo de alguna manera. Tus riesgos, tus tensiones, y hay que compensarlo. Y eso es otra de las cosas que desgraciadamente en el acuerdo que firmamos no aceptó la administración, pero lógicamente insistiremos para que eso se mejore y tengan ese reconocimiento que además es de ley. No es algo que digas, es que esta gente... no, esto es igual que los demás. No es igual que los demás porque es muy diferente y el trato es más complicado. Tienen sus riesgos también. Sí. En el momento que tú estés trabajando con alguien que no quiere estar, pues también estás expuesto y eso se debe compensar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya para ir acabando,
toda esa persona que quiera apuntarse a una bolsa de empleo o que ese que acabe de entrar en prisión y quiera contactar con alguien de ACAIP UGT, ¿cómo tiene que hacer? ¿A quién se tiene que dirigir? Bueno, eso ya lo tenemos habilitado. Nosotros también hemos conveniado con una academia, en este caso Esfera Posiciones, porque hemos entendido que es la que más se ha preocupado primero de poder preparar a una cantidad de gente que ahora mismo está desempeñando su puesto con carácter interino, y a partir de ahí, pues o bien a través de UGT o a través de ACAI, que rápidamente, el que se quiere enterar rápidamente a través de la web. Nosotros tenemos una página web que es ACAI EUS, o si no la página nacional, y ahí aparecen los teléfonos y la información para poder acceder con cualquiera de los delegados o con el propio sindicato para poder preguntar. El que tenga interés en preparar la OPE, tanto a nivel técnico como a nivel de C1s, puede preguntar y no tendría ningún problema. Pues nada, agradecerte sobre todo la sinceridad, que te hayas mojado en temas que son un poco más controvertidos y que te hayas dignado a venir a esta entrevista, darte las gracias y sobre todo, si quieres comentar algo para despedirse de la gente. Sí, lo único yo animaría. Ahora tenemos pues a un porcentaje muy alto de interinos que están preparando la oposición, que bueno, pues que sí es cierto que están un poco desanimados, o algunos bastante desanimados, porque han visto el temario, que es un temario amplio, es similar en cuanto a cantidad al que hay en el Estado, pero desgraciadamente las peticiones que hemos hecho, y en este caso los 4 sindicatos que nos sentamos a negociar, pasando desde una batería de preguntas a también algún tema relacionado con las pruebas físicas y demás valoraciones en la fase de concurso, pues la Administración no ha tenido la deferencia de aceptar nada. Entonces ahí sí que nos hemos visto en una situación donde, claro, cuando trasladas esa información a los aspirantes, sobre todo los que llevan trabajando, pues sí que les ha molestado ese comportamiento y la actitud. Pero también les decimos que al final una OPE es una potestad discrecional de la Administración. Claro, que decide. La única obligación que tiene con un sindicato es la de sentarse a negociar y escucharte, a negociar entre comillas, porque esta Administración, pues negociar en esto prácticamente nada, pero ni con nosotros ni con nadie. Y lo que les queremos trasladar en este caso a este personal que ahora mismo está en ese proceso inmerso, pues son ánimos que estudien, que al final tampoco entendemos que va a ser tanta gente la que se presente a esta OPE, que a veces pensamos, no, que va a venir gente de fuera, que tal. No va a venir ni tanta gente de fuera, y la gente de aquí, por lo que hemos comentado antes, tampoco a nuestro juicio entendemos que va a ser tanta la que se va a presentar. Entonces, animarles y que estudien y que se esfuercen, que al final eso tendrá su recompensa. Y que utilicen, lógicamente, los mecanismos que en este caso, pues nosotros dentro de nuestras posibilidades hemos conveniado con una academia, para que el que quiera la utilice y le resulte más fácil pues poder acceder a una profesión con futuro y con estabilidad. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. No hay de qué. Gracias a todos, espero que el vídeo te haya servido de ayuda. Si es así, te animo a que le des like y que te suscribas a este canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.